Bien, el objetivo de hoy es poder conocer que hay momentos, los distintos momentos y componentes de la planificación pedagógica, un objetivo concretito, ¿sí? Antes de empezar, vamos a poder reflexionar algunas preguntas iniciales. Esto es lo que yo hice la vez pasada y que les voy a hacer ahora, que es sondeo de saberes previos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué preguntas iniciales se formularían ustedes antes de preparar una clase? ¿Qué tipo de decisiones tomarían? ¿Qué tipo de informaciones o fuentes tendrían en cuenta para la elaboración de sus clases? ¿Cuáles serían los elementos o componentes de la planificación que incluirían en la misma? ¿Sí? Este es un momento donde yo, a partir de este sondeo que voy a hacer con ustedes, puedo sacar y recabar información para ver qué es lo que ya saben y lo que no saben acerca de un tema, ¿sí? Esto lo puedo hacer en general de la materia o lo puedo hacer en cada una de las clases en particular. Ustedes cuando vean el plan de clase, ustedes van a tener que hacer esto que sería sondeo de saberes previos, ¿sí? Que sería ver de qué manera yo puedo empezar a investigar qué informaciones ustedes tienen acerca de cómo se elabora una clase, ¿sí? Voy a continuar, así después vamos charlando un poquito más adelante, así podemos avanzar. Vamos a ver lo que significa planificar, ¿sí? Planificar es una propuesta académica de la práctica docente en la que se explicitan, o sea, se escriben, se ponen por escrito qué previsiones, qué decisiones y qué condiciones voy a tener para el dictado de una clase, ¿sí? Es lo que yo pensé, diseñé, ¿sí? Lo deseado y valorado se pasa a una acción concreta, ¿sí? Las características que tiene la planificación es que me va a organizar la enseñanza, ¿sí? Me va a evitar improvisaciones, ¿sí? Yo voy a tener saber que, bueno, tengo 3 encuentros, bueno, ¿qué voy a ver en cada encuentro? ¿Qué tema voy a tratar en cada encuentro? ¿En qué voy a focalizar? No obstante, yo estoy planificando también, tengo que ser flexible, ¿sí? No es que tengo que ser rígido y no tener en cuenta el otro, ¿sí? Siempre el timing es el otro, es el que está del otro lado, ¿sí? El sujeto que aprende. Tiene que haber una unidad, esto es lo que yo les estaba mostrando, ¿sí? La primera clase vemos esto, en la segunda clase vemos planificación, en la tercera clase vamos viendo la unidad o la secuencia didáctica, ¿sí? Tiene que haber una continuidad, entonces esto es lo que yo les hice al principio, que recapitulé saberes, es decir, bueno, hoy vamos a ver este tema, pero ¿qué vimos antes? 2, 3 palabritas, un tema, entonces yo retomo lo anterior, presento el tema, profundizo el tema, y después le doy un cierre, ¿sí? Tiene que haber un principio de realidad en mi planificación, es lo que yo les decía la otra vez, yo no les puedo decir, bueno, hoy voy a explicar, no sé, todo un módulo de evaluación completa. Es imposible en 2 horas poder explicar todo lo que se ve, no sé, en una materia anual, ¿sí? De un profesorado, de pedagógico. Entonces, tiene que ser un principio de realidad, es decir, bueno, tengo estas 2 horas, bueno, ¿qué voy a poder dar en esa hora? ¿O qué actividad voy a poder dar en esa hora? ¿Sí? ¿Qué función tiene la planificación? ¿Sí? La planificación me va a permitir, bueno, cumplir con los objetivos. Y este tema de los objetivos es importante porque ustedes lo van a tener que hacer, es plantear objetivos concretos, posibles, ¿sí? Lo que yo les decía, no puedo poner un objetivo que es inalcanzable, algo concretito, específico, pero que sea una meta de aprendizaje que yo pueda ver y lo pueda verificar en los estudiantes, ¿sí? Después, la planificación me evita la rutina y la improvisación, ¿sí? Yo planificando voy a tener, bueno, tal día voy a dar tal tema, bueno, ¿con qué video lo puedo relacionar? ¿Con qué película lo puedo relacionar? ¿Con qué otro elemento? ¿Sí? Entonces voy a evitar eso. Después me permite actuar con seguridad, porque yo sé los momentos de la clase, que ahora lo vamos a ver, y sé más o menos el tiempo que tengo y voy a ir manejando y regulando la clase. Después, cuando hablamos de enseñanza, vamos a hablar de procesos de enseñanza y de aprendizaje por otro lado. Esto es lo que les comentaba la vez pasada, ¿sí? Que yo enseñe no significa que el otro aprenda, ¿sí? En el momento, no es causa-efecto, son 2 procesos diferentes. Por un lado, el proceso de enseñanza, ¿sí? El docente, todo el diseño de su propuesta de enseñanza, de sus estrategias, la evaluación, y por el otro lado es el aprendizaje. ¿Qué aprendió? Este es mi destinatario, ¿sí? ¿Qué procesos, qué ciclos, cómo va? Entonces el docente tiene que no solo pensar y preparar y diseñar y planificar su clase, sino que también tiene que ir testeando, sondeando, chequeando, mediante, como dijimos la vez pasada, la observación, las preguntas, las observaciones, las preguntas, el tipo de respuestas que dan los alumnos, cómo va aprendiendo, ¿sí? Bien, acá tenemos la famosa tríada didáctica que yo recién lo estuve recapitulando, donde tenemos el docente, enseña,
al alumno un contenido, ¿sí? Siempre para que haya enseñanza-aprendizaje tiene que estar esta tríada, ¿sí? Es lo que nos justifica nuestra acción, ¿sí? Tiene que mediar un contenido. Si no hay un contenido, es una charla social, ¿sí? Donde vamos a poner hoy el foco, ¿sí? De atención va a ser en este docente que tiene ciertos propósitos, objetivos y contenidos a enseñar a este alumno y lo tiene que de alguna manera planificar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo va a planificar? Primero va a tener en cuenta el programa de la materia. Ustedes tienen que planificar, bueno, esta materia está dentro de un plan de estudio, este plan de estudio va a tener tantas materias, mi materia está en el primero, segundo, tercer, no sé, en qué año está. La pregunta va a ser, ¿qué voy a aportar yo en esta materia para el perfil del egresado? ¿Sí? Entonces, esta materia, obviamente hay programas que ya están dentro del currículum de la carrera. Cada carrera va a tener un currículum, que es un documento donde están precisos un montón de informaciones y normativas, y cada institución tiene uno. El currículum es este documento que les dije, donde va a figurar, por ejemplo, el plan de estudio, el perfil del graduado, los alcances del título, es decir, qué te habilita una vez vos que tengas los títulos, si tiene título intermedio o no, especificarlo, la carga horaria, las correlatividades, el régimen de ingreso, de equivalencias, los planes de estudio, y después las materias, los contenidos mínimos de cada materia. Ese currículum lo tienen siempre en la dirección, ¿sí?, de las carreras, y ese currículum después se va a dividir, o sea, se va a bajar una vez más en programas. Todos los programas de las materias, los docentes van a tener un programa que sí o sí tienen que respetar esos contenidos mínimos. Nosotros, esto lo voy a explicar en general, porque nosotros ahora lo que nos convoca es el plan de clase para una ayudantía, ¿sí? Generalmente esto el titular de la cátedra es el que hace el programa, ¿sí?, y convoca o hace participar, pero esos contenidos mínimos no tienen que dejar de cumplir esas normativas institucionales, ¿se entiende? El porcentaje de asistencia, el porcentaje de materias, la carga horaria, bueno, toda esa normativa institucional que tiene esa facultad en particular. Si yo voy y doy clases, por ejemplo, en una universidad pública y en una privada, yo voy a pedir el currículum, y cada currículum de ese documento en la pública va a ser de una forma y va a tener un año también de creación, y en la privada va a tener otra forma, por más que sea la misma carrera, ¿sí? Pueden coincidir en algunas cosas, pero ese currículum es de cada carrera y de cada universidad. Eso a su vez se baja, o sea, tiene un nivel de concreción que se baja al programa, que lo hace el titular de la cátedra, teniendo en cuenta todos estos requisitos del currículum, que es algo institucional, tiene en cuenta eso, y a su vez ese programa se baja a lo que vamos a ver hoy, que es el plan de clase, ¿sí? Hasta acá simplemente les quiero dar a título informativo que el plan de clase no es que viene de lo que se le ocurrió al docente, sino que tiene que haber una secuencia y no puede contradecir ese programa, y ese programa no puede contradecir el currículum de la carrera. ¿Se entiende? Bien, vamos a ver entonces algunos lineamientos del programa como para que tengan una idea, pero no es lo que le vamos a pedir, sino para que justamente no lo confundan programa con plan de clase, ¿sí? El programa es de toda la materia, de todo el cuatrimestre, ¿sí? O si fuera anual, anual. Generalmente ahora son todas cuatrimestrales. Entonces, el programa es el que está en la cátedra, ¿sí? Y después ese programa se va a bajar a un cronograma, que ahora se los voy a mostrar, y ese cronograma se va a bajar a un plan de clase. Son como niveles de concreción, ¿sí? Esto no les voy a explicar cada ítem, ¿sí?, de lo que hay en un programa. Ustedes habrán observado programas como alumnas y como profesionales, en el caso cuando dan la cátedra, les dan el programa de cómo ya está armado. Generalmente un programa va a tener un encabezamiento, ¿sí?, donde están los datos institucionales, por ejemplo, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Médicas, carrera cosmetología, materia tal, ¿sí? Anatomía, no sé, estoy dando un ejemplo, profesor tal, y va a tener una fundamentación o introducción o marco de referencia, que lo que va a hacer es justamente les va a poner como un lineamiento del para qué sacar esa materia en ese plan de estudio, y qué va a aportar en esa fundamentación, va a explicar qué va a aportar para el perfil del egresado, es decir, esa materia, ejemplo, anatomía, qué va a aportar, ¿sí?, en ese primer año de la carrera para formar a ese profesional en cualquiera de las carreras, en enfermería o en anatomía. ¿Se entiende? Entonces va a fundamentar. Después los propósitos tienen que ver con qué metas, ¿sí?, se van a tener que
necesitamos cumplir los docentes, ¿sí? Cuáles serían las metas de enseñanza, cuáles son nuestros propósitos, qué vamos a brindar, qué vamos a facilitar, qué vamos a proponer. Los objetivos tienen que ver con las metas de aprendizaje de los alumnos, ¿sí? Que pueden ser objetivos por cada unidad y después vienen los contenidos, o pueden ser objetivos más generales, ¿sí? Eso depende cómo esté diseñado. Después todo contenido, todo programa tiene un encuadre metodológico o estrategia de enseñanza, es decir, por ejemplo, que va a ser teórico-práctico, que va a haber instancias prácticas, no sé, en hospitales, o que va a haber simulación, bueno, qué estrategia se va a utilizar. Por último, la evaluación, y acá vamos a ver criterios de evaluación, perdón, criterios de acreditación y criterios de evaluación. Los criterios de acreditación son los que dan la universidad, que dice con cuánto se aprueba, no sé, con el 80% de asistencia, con 2 parciales y un final obligatorio, ¿sí? Serían las normas, los criterios de acreditar, sería como para aprobar la materia, que tiene que ver con normativas más institucionales, ¿sí? Y las modalidades o criterios de evaluación tiene que ver con el docente o la cátedra que va a evaluar en particular para poder evaluar, qué es lo mínimo que tiene que saber cursando anatomía un estudiante de primer año, por ejemplo, y qué voy a evaluar. Y por último, la bibliografía, que puede estar desglosada en general o específica. Esto sería como una gran, se llama programa de materia o también se puede llamar proyecto de cátedra, tiene esos dos nombres, ¿sí? Y esto sería como la estructura para que ustedes tengan y la observen, ¿sí? Una vez que ese programa está hecho, lo vamos a bajar, generalmente esto lo hace el titular de cátedra, ¿sí? O el encargado de enseñanza, lo va a bajar a un cronograma. En el cronograma, ¿qué es lo que va a hacer? Es todos esos contenidos y todas esas unidades se van a poner en forma operativa y en forma concreta para llevarlo a la práctica. Es decir, van a tener, bueno, todo un encabezamiento con datos institucionales, por ejemplo, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Médicas, carrera cosmetología, año 2022, cuatrimestre primero, año 2022, ¿sí? Perdón, año, me equivoqué, materia anatomía, año primer año, por ejemplo, cuatrimestre primero, año 2022. Y ustedes van a tener que poner todos esos contenidos del programa de anatomía, lo van a tener que bajar en forma operativa a llevarlo a cabo. Entonces, se utiliza siempre lo que se llama un cronograma, esto lo han recibido ustedes como estudiantes, pero si no, ustedes ahora en este rol de futuros docentes, yo les estoy enseñando cómo hacerlo. O sea, todas esas unidades y todos esos contenidos se tienen que llevar a este cronograma. Entonces, más o menos un cuatrimestre tiene a razón de 15, 16 clases, teniendo en cuenta los feriados que tengan. Entonces, ustedes van a suponer que les dicen, bueno, vos tenés que dar anatomía los martes, ¿sí? A la tarde. Entonces vos tenés que poner donde dice el número de clases, pones clase 1, fecha 26 del 4, unidad 1, ¿qué contenidos voy a dar? Bueno, voy a dar este y este, ¿qué estrategias? ¿Cómo lo voy a enseñar? No sé, va a ser virtual, va a ser presencial, va a ser con tal ejemplo, qué actividades les voy a proponer a los alumnos, cómo voy a evaluar esa actividad y qué bibliografía voy a utilizar. Y así tengo que ir viendo que en esas 15, 16 clases me entren todos los temas de todas las unidades, las instancias de parciales y recuperatorios, ¿sí? Y los cierres. Entonces, es como un Tetris que hay que ir a armarlo de forma secuenciada, es decir, yo no puedo poner una clase 3 unidades, ¿sí? Generalmente se van dando una unidad por clase, ¿se entiende? Y se dan los temas y en esas clases se jerarquizan los temas, es decir, se dan los temas más importantes donde los voy a enseñar y les voy a proponer una actividad que tenga un sentido, una utilidad, como les dije la vez pasada, que tenga en relación a su rol profesional. Y después voy a ver cómo lo voy a evaluar, qué voy a evaluar en eso, ¿sí? ¿Qué criterio y con qué bibliografía? Esto generalmente lo arma el encargado de enseñanza, el titular de cátedra, y a ustedes directamente les van a decir, bueno, vos vas a dar la clase 1, con fecha tal y tal contenido y tal modalidad, entonces ahí es donde entra en juego tu parte, que es la parte del plan de clase. Esto lo quise explicar un ratito, pero a título de que no es que cuando vos te asignan un tema está descontextualizado, sino que eso está dentro de una secuencia didáctica donde están todas las unidades, los contenidos en el programa, eso se baja y se operaciona, digamos, en un cronograma para llevar a la práctica y eso después en los planes de clase. Entonces vemos que la planificación tiene distintos niveles y se va concretando de forma coherente y secuenciada.
Bien, ¿qué propongo en esto como un ejercicio sugerido? A partir de esto que estuve explicando, que observen los programas de las materias que dan, o futuras materias que van a dar, o futuras materias que si ustedes se puedan ofrecer para dar, ¿sí? Observar cuál es la propuesta, cómo está armado, tiene en cuenta todos estos componentes que yo les expliqué antes, qué faltaría, qué le cambiaría, tener en cuenta una mirada más analítica, esto que digo, mirar el análisis de toda la materia. Y después de eso, cómo lo secuencio, ¿sí? Lo llevo a al cronograma. Hasta acá vamos bien porque voy a pasar al otro tema. A ver, los veo un cachitito por acá. ¿Cómo vamos? Todo bien. ¿Sí? Bien, bien ¿Dudas? claro, sí. En mi caso, Anabel, Sí. también hago cronograma para docentes. O sea, esto que Ah, vos bien. explicabas, hacer como un cronograma paralelo y explicando al docente qué es lo que le corresponde a cada uno, en qué fecha, o sea, el mismo cronograma, pero para el docente. Perfecto. Bueno, y también puedes armar el mismo, pero como quizás más sintético para el alumno. Es excelente si ustedes arman un cronograma para el alumno, que se lo dan, a ver, y siempre diciendo que eso puede ser flexible, ¿no? O capaz darle algunas clases. ¿Por qué? Porque eso lo que genera es, la primera ventaja es que genera autonomía en el estudiante, porque el estudiante, si vos le das el cronograma, sabe, ¿sí? Que tal fecha se va a ver tal tema y tal la bibliografía, con lo cual el estudiante puede decir, bueno, a ver, si el martes el martes que viene voy a ver este tema, lo puedo leer antes, entonces cuando estoy en la clase le aprovecho más, le saco jugo y lo puedo hacer. Le das herramientas al estudiante de metodología del estudio, le generas autonomía, le generas un orden, ¿sí? Cuando la cátedra está ordenada, esto el alumno lo entiende, le llega ese orden. Entonces está bueno que el alumno también vaya teniendo esas herramientas, algo sencillito, básicamente fecha, ¿sí? ¿Qué tema, qué unidad, qué tema? Entonces, que va reconociendo que hay unidades, que esas unidades, ¿por qué se dan unidades? Porque en realidad, vos no le puedes dar todo junto al bloque de contenidos, entonces se va secuenciando didácticamente, por eso lo repito muchas veces, la palabra secuencia didáctica es a propósito, ¿sí? Lo estoy haciendo justamente, la secuencia es, yo no puedo explicar todo junto, tengo que ir como dándolo desde lo más simple a lo complejo, ¿sí? Y presentándolo de manera ordenada. Entonces, si yo esto lo armo, no es que tampoco hay, a ver, hay un feriado, ahí no sé, hubo un problema, no sé, bueno, obviamente se flexibiliza, pero sí me ordena. Entonces, si yo lo tengo ordenado, no es que le tengo que compartir mi planificación al alumno, pero sí lo puedo hacer como mucho más despejadito con unos elementos, entonces esto se llama cronograma o también ahora se está llamando mucho hoja de ruta, ¿sí? Entonces le das la hoja de ruta y capaz se lo puedes dar, no sé, del primer mes, por ejemplo, ¿sí? O sea, vos tenés un cuatrimestre, tenés 4 meses, tenés 16 clases. Cada clase vos más o menos calculás, yo les digo porque ya han años de hacer planificaciones, entonces capaz calculás, no sé, a lo sumo 2 clases por unidad, pero siempre vas recapitulando, ¿sí? Antes de engancharla una, le das la otra, ¿sí? Y una estrategia que se las doy, que sirve muchísimo, es que cuando ustedes terminan de dar una unidad, les pidan una red conceptual y que esa red conceptual la guarden. Entonces, cuando terminan la unidad 1, ya tienen la red conceptual. Cuando tienen la unidad 2, le suman a esa unidad 1, le suman los contenidos de la unidad 2. Entonces, ahí le estás enseñando a los alumnos a relacionar, ¿sí? Porque si no terminamos estudiando como compartimientos estancos. Unidad 1 es esto, unidad 2 es esto, unidad 3 es esto. Y justamente como profesionales lo que tenemos que hacer es imbrincar cada una de esas unidades para poder relacionar. Entonces, cuando le das la unidad 4, bueno, ¿cómo puedes relacionarla? Obviamente que lo van pasando en limpio esas unidades. Entonces, cuando vos terminás las 6 unidades, por ejemplo, de la materia, vos ya tiene preparada toda la materia preparada para el final, porque ya tienen los conceptos nodales de cada una de las materias. Entonces vos retomás eso, que en realidad es el que yo les mostré al inicio, ¿vieron en esa red conceptual que les mostré cuando empecé ahora recién, recapitulamos? Bueno, esa es toda una red conceptual que está desglosada, pero justamente les ayudas a ver y tener lo que se llama ahora, que es una tendencia muy importante, se llama pensamiento visual, ¿sí? Que es ordenar los pensamientos en ideas, en palabras, ¿sí? Que sintetizan, que organizan, que relacionan, y es una operación intelectual compleja. Bueno, hasta acá vamos bien entonces, ¿sí? Bien. Me voy a enseñarles plan de clase y
Después seguimos y paramos una vez más. Bueno, vamos a ver sugerencias para el desarrollo de un plan de clase. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el plan de clase va a ser para una clase, ¿sí? Todo plan de clase va a tener momentos, ¿sí? Que son estos tres grandes momentos. Introducción, desarrollo y cierre. Así como lengua y literatura, acá tenemos la compañera, así que tiene los 3 grandes momentos, esto tiene el gran momento del plan de clase. Siempre tengo 3 grandes momentos. Y siempre tengo que estimar y distribuir ese tiempo que yo tengo, por más que mi clase sea de 30 minutos. Si mi clase es de 30 minutos, voy a tener una introducción de 3 minutos, un desarrollo, no sé, de 17 minutos y un cierre, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, yo voy a tener que dividir, si mi clase es de 2 horas, si mi clase es de 4 horas, ¿sí? Si mi clase es de 8 horas, ¿sí? Bueno, voy a tener que tratar de ir trabajando con estos grandes momentos, ¿sí? Esto es lo que ustedes después van a ver y van a trabajar en su plan de clase, que sería el examen, ¿sí? En estos 3 grandes momentos. Yo lo que sugerí fue que sean 2 horas. Después vamos a ver esto, ¿sí? Bien, ¿qué iría dentro del primer momento, que sería el desarrollo? Siempre en mi plan de clase voy a tener que poner mis datos y mis encabezamientos, ¿sí? Siempre que yo presento un documento como docente, tengo que presentar de qué institución es, de qué facultad, o sea, de qué universidad, de qué facultad, de qué materia voy a estar dando, qué profesor, qué carrera, o sea, siempre de lo general a lo particular, o sea, universidad, facultad, carrera, materia, profesor, año de la materia, ¿sí? Tengo que darles todos estos datos porque yo lo presento y siempre tengo que hablar eso. Si la institución trabaja con logos, tengo que presentarlo con los logos institucionales, ¿sí? Siempre lo que yo presento va a hablar de cómo es mi trabajo como profesor, ¿sí? Entonces esa prolijidad es importante, ¿sí? Entonces, tienen que completar esos datos. Igual yo les voy a dar una estructura, ¿sí? Para, que ya la tienen hecha en Word, ahora después que termina la clase la habilito, y en esa estructura ustedes solamente van a tener que ir completando, que es más o menos lo mismo que esto, pero en un Word. Van a tener que poner qué unidad didáctica y qué tema. Por ejemplo, ustedes van a trabajar en cosmetología, van a elegir una unidad didáctica, no sé, la unidad 1, que tiene que ver con, no sé, la anatomía del cuerpo, y bueno, dentro de toda esa unidad didáctica que tiene varios contenidos que figuran en mi programa, voy a trabajar con tal o tales temas, y los tengo que explicitar, ¿sí? Escribir. Bien, entonces yo ahí voy a poner qué tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le voy a dar a esta primera introducción? Básicamente la introducción yo voy a tener que hacer esto que ya les fui mostrando con mi ejemplo en la presentación. Recuperación de saberes, es decir, voy a preguntar qué saben acerca de la anatomía, qué saben acerca de esto, tuvieron experiencias, de qué escuelas vienen, no sé, lo que fuere, de qué manera voy a recuperar saberes, y tengo que presentar la temática, es decir, presentar el tema con una modalidad que puede variar. A mí la que me gusta mucho es la modalidad de presentar mediante gráficos y mediante, por ejemplo, mapas o redes conceptuales, porque es una forma de ordenarlos. Como les dije anteriormente, un mapa, si yo voy a hacer un viaje, voy a ver, bueno, voy a pasar por acá, voy por allá, voy a pasar por allá, voy a ver el recorrido, y esa es mi idea general. Después, cuando hago el viaje, ¿qué hago? Paro en tal provincia, me voy a quedar 2 días, voy a visitar tal y tal cosa de esa provincia, de ese lugar. Después voy a seguir y voy a ir a la otra provincia y voy a estar 2 o 3 días más y voy a ver, bueno, tengo mi itinerario de viaje, bueno, así como hice un viaje, sería lo mismo hacer digamos, la materia, ¿no? Es decir, ahora en esta clase solamente voy a ver este tema y voy a profundizar sobre este tema, pero al alumno le mostré el mapa por donde va a ir, ¿verdad? Entonces no es que está colgado y hoy viene el tema tal de los pelos traídos y nadie entiende de dónde sale y por qué, sino que se lo voy relacionando y asociando y presentando en una secuencia, en un orden, en una propuesta, ¿sí? En un recorrido que vamos a hacer. A mí me gusta utilizar la metáfora y yo cuando empiezo las clases les digo a mis alumnos que este va a ser el mapa, este va a ser el viaje, y cada una de las clases que vamos a tener va a ser como la visita guiada acá a ese lugar, ¿no? Y vamos a hacer la experiencia, vamos a tener la excursión, vamos a tener, entonces cada clase sería un punto de todo ese mapa. Entonces el alumno todo el tiempo va de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, de lo general a lo particular, y así. Y ese mapa, de tanto mostrárselo, llega un momento, cuando pasa el cuatrimestre, que ya los contenidos ya se los apropian y los internalizan desde esta mirada, desde este estilo visual y de este estilo auditivo.
Bien. En la introducción también le tengo que presentar a los alumnos cuál es el objetivo, es decir, lo que se espera que logre el alumno, ¿sí? Y cuando hablamos de esos objetivos, ¿sí? No solamente tengo que poner objetivos que requieran al campo del saber, por ejemplo, datos, hechos, principios, teorías y conceptos, sino que también en mis objetivos, dependiendo de la materia y demás, también le tengo que enseñar del campo del saber hacer, ¿sí? Qué habilidades, qué destrezas, qué posibilidades prácticas, es decir, los procedimientos o lo que se llama ahora también las competencias, ¿sí? El saber hacer, es lo que también tienen que estar narrados en los objetivos. Y también tiene que ver el campo del valorar, es decir, qué actitud profesional tiene que tener ese alumno para determinado objetivos en la materia. Entonces, cuando yo tengo que narrar mis objetivos en mi plan de clase, tengo que no solo, por ejemplo, conocer la anatomía del cuerpo humano, ¿sí? Sino que también tengo que escribir otros ejemplos, otros objetivos que tengan que ver con el campo de la competencia profesional y de la actitud profesional que tiene para eso, ¿sí? Simple, concreto, pero que se espera eso de ese alumno. Entonces yo le tengo que decir a los alumnos, siempre le tengo que presentar qué objetivo de enseñanza voy a tener. Después, el desarrollo, esto sería la introducción, ¿no? Ahora vamos a ver el desarrollo. ¿Qué es lo que va a pasar en el desarrollo? También tengo que estimarlo un tiempo, ¿sí? En el desarrollo es donde se van a explicar los contenidos, ¿sí? Donde yo voy a seleccionar de una forma jerárquica, ¿sí? Y secuenciada qué contenidos, en el orden de importancia y de acuerdo al tiempo que tengo, voy a enseñar. No me voy a quedar enseñando el pie de página o detalles, ¿sí? Sino que si yo tengo 2 horas y tengo que enseñar, bueno, voy a ver de todos esos contenidos de la unidad, cuáles son los más importantes, los voy a jerarquizar y esos son los que voy a profundizar. De nada sirve que vos estés 2 horas hablando de un montón de contenidos y nunca hiciste un feedback y que nunca te diste cuenta que pasó del otro lado, ¿sí? Para eso pone un video y es lo mismo. La idea es, de todos esos contenidos, ver cuáles son los más importantes en relación a la competencia profesional, al perfil del egresado, o sea, que esto qué le va a servir para el futuro, seleccionarlos y secuenciarlos y explicarlos, ¿sí? Bien, también en el desarrollo, y acá hago una aclaración, vamos a tener actividades. Por ejemplo, el planteo de una situación problemática, ¿sí? Esto es lo que yo les decía la vez pasada, tratar siempre de generar actividades que tengan un sentido, que sean útiles. Entonces, si yo planteo un caso, una situación problema que les puede pasar, puede ser escrita, pero también puede ser un roleplay, también puede ser un ejercicio. Entonces, eso, poder ponerle ese problema hace que el alumno no reproduzca, sino que piense qué contenidos de los que aprendió son los que va a utilizar para poder responder ese problema, ¿no? Para eso siempre tengo que explicar la consigna de trabajo, siempre. Las consignas tienen que estar explícitas, escritas y que el alumno las vea, por más que yo esté en clase presencial y dé un trabajo práctico, o se las llevo impresas, o las copio en el pizarrón, o las pongo en el PowerPoint escritas. Entonces el alumno puede ir y volver a la consigna y las puede ver las veces que sean necesarios. Las consignas siempre tienen que estar lo más detalladas posibles, explícitas, claras, darlas en tiempo real, es decir, si les voy a hacer un trabajo práctico y yo tengo 2 horas, bueno, que sea una actividad que sea de 10 minutos con los alumnos, nada más. Entonces, bueno, en esos 10 minutos, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden trabajar? Y siempre las consignas tienen que ser socializadas, es decir, que yo tengo que poder escuchar lo que hicieron los alumnos y dar una devolución, intervenir y dar una devolución docente, ¿sí? ¿Con qué materiales voy a utilizar? Entonces acá es lo que les dije, no sé, voy a llevar unas tarjetas con algunas actividades de roleplay, voy a llevar algún recurso material, voy a llevar un simulador analógico, es decir, que vean el simulador, las partes, ¿sí? O voy a trabajar con un recurso didáctico. Esto lo van a trabajar con la profesora en la en la 4ª clase, que son los recursos didácticos que ustedes van a tener que utilizar alguno, y lo van a tener que utilizar y pegar ese link de ese recurso que utilizaron, lo van a tener que pegar en ese plan de clase, o sea, copiar y pegar el link. Entonces cuando yo vea el plan de clase, voy a cliquear eso y voy a ver qué recurso didáctico trabajaron con la profesora, ¿sí? Ella les va a enseñar, ¿sí? qué recursos TIC, ¿sí? Los recursos didácticos son los que yo voy a utilizar en mi clase, en general, ¿sí?
no sé, puede ser una infografía, puede ser una imagen, una apoyatura visual, puedo utilizar una narración, un video, puedo utilizar algún recurso como un podcast, no sé, una serie, en vez de poner toda la película de la serie, puedo poner solamente el fragmento de la serie, un caso, bueno, lo que fuere. En esto también tengo que siempre marcar y explicitar en mi plan de clase cuál es la bibliografía obligatoria y la de consulta, ¿sí? Y acá vamos a ver también que en este plan de clase se ve la parte de metodología, es decir, el cómo se va a hacer, ¿sí? Cómo llevo a cabo, cómo lo voy a explicar, ¿sí? Bien, y por último, el último momento, el cierre, también tengo que estimular un tiempo, ¿sí? Siempre el cierre generalmente, el desarrollo se extendió, listo, bueno, listo, se terminó la clase y nunca se hace un cierre. El cierre, si se estimula, son unos 5 o 10 minutitos, donde yo voy a establecer qué modalidad de cierre voy a hacer, que puede ser, por ejemplo, esa actividad yo puse en el desarrollo, pero yo puedo empezar la actividad en el sondeo de saberes previos. Entonces, por ejemplo, esto quiere decir que es flexible, ¿no? Por ejemplo, el caso. Yo el caso se los doy al inicio, les presento un caso de un problema. Entonces, a ver qué pasaría, qué harían ustedes en esto, ¿no? Entonces, cada uno responde ese caso, ¿no? Entonces, yo ahí, ¿qué hice? Ya son 10 saberes previos. Ese mismo caso, ¿sí? Después les presento los objetivos, les presento el tema, ese mismo caso, después voy a explicar el tema, y voy retomando con lo que voy explicando el caso. Y ahí yo corrijo los que dijeron mal acerca de ese caso, es decir, les doy devoluciones, y después ellos tienen que cerrar el caso, finalmente ellos, y explicarlos ellos. Entonces esa puede ser una modalidad de cierre, ¿sí? O puede ser que ellos hagan una red conceptual, o que analicen una situación, o que hagan un roleplay, no sé, diferentes estrategias, pero que ellos, ¿sí? Presenten y ustedes puedan cerrar lo último con lo más importante de lo que vieron, de lo que vimos. Es decir, qué es lo que ustedes quisieron transmitir y eso es lo que tiene que quedar, ¿sí? En ese cierre yo también voy a evaluar, porque cuando los alumnos intervienen, yo voy a ver cómo están interviniendo los alumnos, con el tipo, como dije, con la observación, el tipo de preguntas, el lenguaje corporal, el tipo de ejemplos que den, cómo resuelven el caso, los aportes que den, bueno, diferentes maneras voy a ir viendo, ¿sí? Entonces, en suma, esta sería la estructura que yo voy a subir, algo muy similar, pero un poquito más complejo, con preguntas orientadoras, es decir, donde dice recuperación de saberes, ahí va a haber un paréntesis, y ustedes van a ver las preguntas, ¿no? Ustedes van a ver las consignas con preguntas para que los puedan hacer, y ustedes cuando vean esto van a ir completando, ¿sí? Entonces, esto sería un plan de clase que ustedes, si están como por ejemplo la compañera que dijo que ella les da los temas a los docentes, bueno, les pueden dar esta estructura a los docentes para que puedan completar y que les entreguen, ¿sí? Generalmente a veces hay un encargado de enseñanza que recibe todos los planes de clase y va viendo y va dando alguna devolución o retroalimentación para que no se superpongan los contenidos, los temas o los recursos y las actividades.